Hace una semana creíamos que Independiente había cerrado un semestre para el olvido, pero todavía le queda un partido más al equipo de Gustavo Quinteros. Un poco nosotros también decíamos, este partido no se tiene que jugar, el partido por Copa Argentina. El equipo no está de ánimo, creo que no son los momentos adecuados para jugarlo, pero bueno, la organización de la Copa Argentina quiere liquidar los 16avos de final del torneo antes del Mundial y por eso Independiente el viernes todavía le queda pendiente un partido antes de despedirse hasta después del Campeonato del Mundo, cuando visite, en realidad no, sí, va a visitar la provincia de Santa Fe, se supone que es en cancha neutral para enfrentar a Unión de esa provincia. Fuera de eso, Independiente quedó afuera de la definición del torneo Apertura, que vamos a tener un nuevo campeón el próximo sábado, luego del partido contra Rosario Central. Y es triste el momento, nos dejó con mucha bronca esa eliminación por las formas en que se dio. Bueno, ya hablamos extenso de ese partido. Pero claro, en este 2026 Independiente está solo jugando el campeonato local y por supuesto la Copa Argentina. De los grandes es el único que no juega ninguna competencia internacional y por el momento, por campeonato, ni siquiera por tabla anual, ni siquiera está clasificando a la Copa Sudamericana 2027. Por supuesto que falta todavía para esto, pero bueno, estamos a mitad del río y el equipo no está por ahora metiéndose en ninguna competencia del año próximo, en una gestión de gobierno que solo la jugó una sola vez en los 4 años que lleva al frente del club y ya sabemos cómo terminó esa experiencia en la Copa Sudamericana. Si hablamos de lo deportivo, claro, frente a Central el equipo mostró falta de actitud y ambición y solo salvaron la nota un par de futbolistas. Creemos que son más o menos los mismos que venimos viendo a lo largo del semestre. Iván Marcone, Gabriel Ábalos el goleador y quizás Valdés. El resto pareció que no entendía que se jugaba un partido sin mañana, que fue lo que sucedió, en un formato de torneo que no es que premia al que juega mejor, sino al que pone más garra y actitud. Y eso lo vimos en los mano a mano, en donde también Independiente quedó en el debe. Este equipo en el semestre fue muy irregular. Quedó quinto en su zona, clasificando en la última fecha frente a San Lorenzo. En realidad era la 9ª, pero reprogramada. Ganó 6 partidos, empató 6 y perdió 5. Sin dudas una trayectoria bastante mediocre para lo que es nuestro torneo local. En 4 de esos 5 partidos que perdió le dieron vuelta al resultado: Independiente Rivadavia, Instituto, Talleres y Rosario Central. Y sacando este último clásico ante el Ciclón, le costó horrores jugar fuera de Avellaneda y en Rosario pareció perder trotando. En cuanto al entrenador, demostró valores en otros clubes. ¿Quién lo va a negar? La trayectoria que tiene Gustavo Quinteros, los títulos que tiene en su haber. Pero Independiente todavía no parece encontrar el equipo. En los 17 partidos de la apertura son pocos los puestos que podrían considerarse cubiertos por titulares y contra todo pronóstico fue la delantera lo que mejor le funcionó, cuando a principio de año pedíamos por un 9 para suplantar a Gabriel Ábalos. Y sin embargo se cargó el equipo al hombro y hoy por hoy es el goleador del torneo Apertura. Abaldo mostró un buen nivel, creemos, es una consideración personal, que el rojo debería hacer un esfuerzo por comprar su pase, siendo un delantero que tiene poder de reventa, que es juvenil, que fue campeón mundial sub-20 y que podría llegar a darle algún dividendo al rojo en una futura venta y que además, más allá de los plazos de compra que son un poco duros para la actualidad de Independiente, económicamente creemos que los goles que siempre sale a pedir Independiente le cotizan muchísimo más caro que el pase de Abaldo. Y decíamos la aparición última dentro de estos futbolistas que podemos destacar del chileno Gutiérrez, que bueno, recién en los últimos partidos Quinteros lo puso como titular y realmente rindió. Más allá de eso, de nuevo pensamos, ¿no? Si hoy la demanda en redes sociales es la cabeza del director técnico, nosotros tenemos que hablar de que Quinteros debe seguir. No solo porque en 6 meses habrá una nueva gestión al frente del club y va a quedar atada a un proyecto futbolístico elegido por la actual comisión directiva, sino por lo que decíamos antes de que Quinteros evidentemente es un hombre que tiene pergaminos y que por ahí puede revertir la situación en la que se encuentra.
Claro que Independiente no tiene un plantel a la altura de la historia y eso lo pudimos ver a lo largo de los partidos, y esto es consecuencia de los últimos mercados de pases, donde el plantel terminó siendo corto y mediocre, incluso llevando al banco de suplentes futbolistas que todos sabemos que no van a jugar casi nunca. Por ejemplo, Leonardo Godoy, el juvenil de Inastorza, Mancuello o Cabral. Esto justifica que jueguen los que están, no los mejores, porque no hay alternativas. No hay cobertura de puestos, ni seriedad en el armado, con pibes que suman pocos minutos en primera y otros que aparecen y desaparecen con la misma sorpresa. Vamos a nombrar el caso de Valdés, ¿no?, que fue titular en el clásico de Avellaneda frente a Racing y luego prácticamente no sumó minutos. En el último partido Quinteros no habló en conferencia de prensa, pero claro, quedaron muchísimas dudas sobre el planteo y su gesto a favor de la prensa partidaria también escondió una excusa perfecta para no exponer sus razones de por qué se jugó como se jugó. Por supuesto, con el correr de la semana tampoco se convocó ni a la prensa partidaria ni a ningún otro tipo de prensa para dar esas explicaciones que los hinchas seguramente todavía siguen esperando y seguramente se le tendrán que preguntar al término del partido con Unión. Por último, y mencionamos a la comisión directiva, otra vez quedó mal parada con las falencias que ya le conocemos de los últimos 4 años. Otro mercado de pases desperdiciado, un nuevo fracaso deportivo, y a 6 meses de las elecciones podría marcar un punto final también para esta conducción. Las palabras de Grindetti y Ritondo, a 48 horas del partido ante Central, además de referirse al arbitraje, dejaron en claro la nula influencia que el club tiene en la Asociación del Fútbol Argentino, donde se pelean y se discuten estas cosas en la semana y no sobre la hora en los medios y a través de un presunto pedido del entrenador. Por lo menos eso fue lo que trascendió. Si los equipos necesitan de 3 patas para pelear campeonatos, Independiente está rengo de las 3. El plantel, el cuerpo técnico y la comisión directiva. Ya vimos la definición del torneo por televisión y lo que viene luego de la Copa Argentina será un parate demasiado largo en el que deberán replantearse muchas cosas pensando en una segunda parte del año que nos haga ilusionar nuevamente. Esta es la columna de Emiliano Penelas para La Caldera del Diablo e Independiente, el gran campeón.